¿Está? En ese párrafo, por ejemplo, nos aconsejan siempre que no es bueno poner, por ejemplo, si bien nosotros trabajamos por necesidad y muchas veces, por ejemplo, hay gente que tiene, por suerte digo, de trabajar en lo que le gusta, pero hay gente que no y que lo tiene que hacer igual. Entonces, no es bueno de que se ponga, por ejemplo, de que, porque tengo, yo qué sé, porque tengo que darle para mis hijos o algo así, que a veces hay gente que lo pone. Entonces digo, esto es un taller para ir perfeccionando, no es verdad. Después, por ejemplo, en el segundo párrafo, describe las capacidades y aspectos más destacados de la trayectoria laboral y educativa. Esta parte va referida a los estudios y el conocimiento que ustedes tienen, ¿tá? Que ahí lo van a destacar. Que a eso me refería yo cuando decía de que por más pequeña que sea la carta, que diga algo importante, que llame la atención. Es así, cuando damos la carta, la importancia que tenemos es que lean nuestro currículum. Después que lean nuestro currículum, ahí sí que nos llamen en la entrevista. Y en la entrevista depende pura y exclusivamente de nosotros, ¿tá? Después en el tercer párrafo es el saludo final, ¿tá? Y ahí también se plantea la necesidad de querer entrar a la empresa, ¿tá? Y ahí es donde tenemos que decir que nosotros, por ejemplo, que somos eficientes, tenemos que decir nuestras cualidades, ¿tá? Después siempre se adjunta, ¿tá? De que si es necesario, por ejemplo, agregar las presentaciones salariales, lo que queremos adquirir como salario. Que particularmente yo, por ejemplo, no lo haría, ¿tá? Porque es algo de que, o si lo haría, por ejemplo, hay algunos que piden, ¿no? Hay algunos formularios que te piden, ¿tá? Y creo que Erika se acuerda, en otro taller que nosotros tuvimos, que nosotros estábamos del lado de ustedes, de que siempre decían, de que se ponga como que negociable, o algo, que nunca pongamos un valor, ¿tá? Porque ese valor puede ser mucho para unos, pero puede ser poco para otros, o al contrario, ¿no? Entonces eso es importante. Y para finalizar después nuestros datos, ¿no? Firma, aclaración de firma. No sé si quieren poner la dirección, ¿tá? Eso en realidad es opcional, ¿tá? Porque a veces queda muy cargado, ¿tá? Pero el teléfono y el correo electrónico es muy importante. Y por ejemplo, si ustedes están haciendo la carta para algo, por ejemplo, que se trata de informática, tienes que tener correo electrónico, porque no podemos decir de que somos excelentes en la parte de informática y no tener un correo electrónico. O por ejemplo, que nuestra foto no tenga, que nuestro currículum no tenga una foto impresa, ¿tá? O sea, hay cosas, digo, que son detalles, pero que son detalles importantes. Pamela, sí. Dime, en el currículo, o sea, en la carta, sí, siempre conviene llevar la foto, ¿no? Sí, siempre te piden la foto allí, o sea, acá, en el lado superior derecho, siempre se pone la foto. Erika les va a hablar después sobre el currículum, pero la foto, sí. ¿Cómo nosotros no podemos llegar a la persona que nos va a contratar directamente? Sí. Esa es la presentación nuestra, la foto. Sí. La foto es muy importante. Por eso, la foto es importante. La foto es muy importante. Como el teléfono de contacto. Pero estamos hablando del currículum, no de la carta de presentación. En la carta no es necesario. En la carta no va. La carta no va. ¿Tá? En la carta, no sé si ustedes, yo voy a decir para ver si se dan cuenta, pero hay una estructura de la carta, ¿tá? Está todo a la izquierda, a no ser la fecha y la firma abajo. No sé, es un modelo tipo, digamos así, ¿tá? Después, a ver, ¿quién puede leer esa partecita ahí arriba? Hola. Esta carta de presentación espontánea. Acá dijo. Yo lo leo allá de arriba. Tipos de carta de presentación. Según el objetivo podemos diferenciar dos tipos de carta de presentación. 1. Carta de presentación espontánea. Es el modelo más creativo. La persona destinataria recibe una carta diferente y esa diferencia es la que puede provocar la necesidad de conocer al o la remitente. A diferencia de otras solicitudes, para esta no hay fórmulas establecidas de encabezamiento ni despedida. Ejemplos. Carta de presentación de un profesional. Señor gerente de recursos humanos de Technotronics, S.A. Sí, o sea, esto es para que ustedes vean el modelo más o menos que yo hablamos, porque el modelo tipo, digamos, es el que yo les expliqué, ¿está? Esta acá es algo más profesional, ya después que ustedes hagan unas cuantas de esto, ¿está? Es más profesional y al mismo tiempo es más, ¿cómo le voy a decir? Como decía allá arriba, no me sale la palabra. Más técnico. Más técnico, ahí va. Eso. ¿Tá? Ahora vamos a hacer los ejercicios
y comentamos, a ver qué les parece. A ver, yo les leo y después alguien a ver que me responda a ver qué es. Dice, ejercicio 1. ¿En qué trabajaron o trabajan tus abuelas y tus padres? ¿Quién me puede responder eso? Bueno, mi padre es constructor oficial de albañil, realiza la actividad, bueno, todo lo que compete a un oficial, no tiene tantas posibilidades de ingresar a una empresa, ya ha trabajado sí en empresas, fue uno de los que reformó el liceo número 2 de Rivera, pero hay que ver que ahora todo rige en base al estudio. Y mi padre fue una persona que proviene de una familia con carencias y que no tuvo oportunidades de acceder a estudiar. Es decir, su madre en aquel entonces hizo por donde él que estuviera bien y que estudiara, pero lo de él era mecánica. Él ingresó a la UTU y le dieron un cuaderno y él dice, yo quiero tocar en los motores, y dejó. Entonces se especializó desde los 14 años en albañil, pero obviamente que existen diferencias entre las ocupaciones de ellos, porque mi padre, al no tener estudios o al siempre trabajar como changuero por cuenta, no tiene la misma posibilidad que tiene aquel que a veces por cuña entra a una empresa y trabaja como oficial y en realidad no sabe agarrar una oficial. No, porque vamos a la realidad. Lamentablemente eso es muy típico acá, ¿no? Y eso pasa en nuestra profesión también. Sabemos que tenemos colegas que nunca hicieron un profesorado y están dando clases y a veces se dicen, o sea, más que nosotros y tienen más posibilidades que nosotros por años de antigüedad, etc. La diferencia que existe entre las ocupaciones, por ejemplo, acá te pide entre la madre y la abuela, mi padre y mis abuelos. Yo te doy un ejemplo entre mi padre y yo, por ejemplo, ¿no? Hay una diferencia clara en el sentido que yo tengo una formación terciaria, tengo un título, me es más fácil acceder a cualquier tipo de empleo que él. Porque donde pidan ciclo básico, ahora sabemos que hasta en las empresas para limpiar te necesitan ciclo básico, entonces a mí me piden ciclo básico y yo voy sin problemas. Y él ya no. Ahora estaba hablando que en el liceo 7 hay carencias de portero y todo lo demás. Bueno, a mí, en el caso que me llamaran, me sería fácil, a él ya no, porque carece de estudios. Entonces, a mí me parece que la diferencia que existe siempre entre las ocupaciones de las personas va más al capital cultural que tiene cada uno. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Inclusive sobre eso que estás diciendo, decía hacer un comentario. Yo no sé, ¿quién está buscando empleo? ¿Alguien está buscando empleo acá o vinieron para capacitarse? Sí, para capacitarse. Sí. Bueno, pero yo igual les comento, bueno, ahora ya encontré el empleo, pero digo, estaba buscando empleo. Para que ustedes se hagan una idea, está, en internet entré a la página y había un llamado para la presidencia de la República. ¿No? Uno es humilde, pero a veces no te piden requisito ninguno, porque el presidente solamente tiene que cumplir la edad y, o sea, 35 años de edad, ciudadano natural. Y buena conducta que nos piden para ingresar a cualquier centro educativo o para cualquier cosa. No te piden estudios, no te piden nada. Más allá de que sabemos que un presidente no puede ingresar sin saber leer, a mí me parece que en la normativa máxima del país debería estar establecido eso. Porque a nosotros cuando vamos a pedir empleo hay una serie de requisitos que a veces por uno te trancan. Por ejemplo, en la UTU, carnet de salud. A veces te olvidaste del carnet de salud, marchaste, no te reciben la carpeta, te rechazan todo. Y más allá de eso, el presidente está ciudadano como cualquiera uno de nosotros, ¿no? Entonces eso tendría que ser... Y aparte la función que va a cumplir es mucho más importante que la nuestra. Pero yo el comentario que les iba a hacer era, por ejemplo, había un llamado para la presidencia de la República, pero la presidencia de la República es el nombre nada más. Sí, la tarea que iba a cumplir era limpiar, limpiar como operaria, ¿no? Auxiliar de servicio. Pedían sexto año de liceo, pedían. Entonces uno piensa, ¿para qué necesito sexto año de liceo para limpiar una casa? Realmente, en mi opinión, para nada. Pero es una forma de exigirnos a todos nosotros que nosotros nos podamos capacitar, de que nosotros nos estudiemos. Como decías tú, tu padre, así como mi madre, mis abuelos y mis antecedentes, a veces tenían y a veces no tenían la oportunidad de estudiar, ¿tá? Pero no se exigía tanto como en los días de hoy.
Esta pregunta era una reflexión justamente de ese tipo, para que ustedes se den cuenta de que antes se exigían ciertas cosas y que hoy por hoy se exigen mucho más. Bueno, y a ver quién me puede responder la 2. ¿Cuáles fueron los cambios más importantes que notaron en el mercado de trabajo en los últimos años? Me parece que acá sería ya muy tocado, ¿no? Los ingresos. Sería bueno que cada uno, no sé, Sí. que cada uno de pronto pudiera ir escribiendo, respondiendo esas preguntas. Cada uno individualmente. Cada uno Bueno, fuera. y después comentamos. No, pero a algunas es más fácil ordenar. Sí, bueno, damos un tiempito para que respondan. Porque eso después ellos van a servir a ellos Para repasar. Para lo que te ellos a continuación. Yo me adelanto. No, está bien, estaba con ganas de... Me adelanté tanto que hoy yo trabajo en otro lugar, ¿no? Te vi una hora. Vine una hora antes, pensando que eran las 7, vine y eran las 6 de la tarde cuando quiero darme que lo estaba mal. Y vuelta otra. De la primera es pública. ¿De todas? Respondan todas y después, así como hicimos con la primera, comentamos las otras. La primera sí te las contaron, tengo padre, tengo madre. Bueno, pero no generalmente, antes trabajabas en estudio y ahora tienes que tener estudio para trabajar. No importa si Antes cualquier uno trabajaba. si los tenemos, no importa si los tenemos o no los tenemos, por ejemplo, digo, Lo subimos en algún momento y si hicimos no nos criamos con nuestros padres, si tenemos un tío de referencia, un abuelo, siempre hay una figura de referencia. O cuentan igual su propia historia. Pueden hablar de ustedes, ¿sí? Me parece que cae acá para acá. Todo derecho laboral de ciudadano. No me copies. Me están copiando. Como siempre, ¿no? No cambia Ahí más, está ¿no? el trencito ahí escondido. Sí, La ahora yo te lo bocina. paso. Ahora yo te paso. Si Eva copia, dejamos sin ver y... No importa la respuesta.